Y hoy les vamos a hablar acerca de lo que tiene que saber la contabilidad de este 2025. Como sabemos, todo cambia, todo evoluciona, aparecen nuevas tendencias, hay cambios y la contabilidad no está exenta de ello. Bueno, las NIF o normas de información financiera es, como dice la Biblia del contador. Todas aquellas regulaciones. Yo no sea contador, ¿debo de conocer estas normas? El subsidio para el empleo, y que es un cambio que se realizó en este 2025, sirve o apoya a aquellas personas que tienen salarios mínimos. Hey, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de La Revolución Contable. Este es su podcast de Contans. En el primer episodio del año, les tenemos una información interesante acerca de la contabilidad en este año. Hoy me acompaña Daniel. Y hoy les vamos a hablar acerca de lo que tiene que saber la contabilidad de este 2025. Como sabemos, todo cambia, todo evoluciona, aparecen nuevas tendencias, hay cambios, y la contabilidad no está exenta de ello. Entonces hoy, pues, ¿qué te parece si vamos a hablar acerca de qué cambios importantes va a haber, qué se va a cambiar, qué se va a añadir, qué se va a quitar, lo que tiene que ver con esto? Así es, Efraín. Hola a todos, feliz año y espero que iniciemos este 2025 con muchos éxitos y lo mejor para este buen año que debe de ser. Efectivamente, para el tema de NIF o normatividad contable, en los últimos años no ha habido tantas reformas o tantos cambios, pero en este 2025 efectivamente se esperan que se tengan algunos cambios importantes en ciertas NIF o normas de información financiera. Y también vamos a hablar un poco del tema fiscal, que también hubo ahí algunos cambios o reformas en subsidio para el empleo, aumento del salario mínimo, etcétera, que en este año pues va a ser importante estar actualizados para tener la información precisa y correcta. Bueno, sí suena a bastantes cositas que tienen que analizar, pero acabas de mencionar las NIF. Antes que nada, me gustaría si nos puedes explicar exactamente qué son las NIF para alguien que no está muy familiarizado con el mundo de la contabilidad. Claro. Bueno, las NIF o normas de información financiera es, como dice la Biblia del contador. Todas aquellas regulaciones contables o normatividad contable que nos rige para que las empresas puedan tener una información homogénea, que puedan ser entendibles y que todos estemos como bien organizados y muy bien estandarizados en cómo se presenta, cómo se elabora y cómo se prepara la información financiera. Se refiere a balance general, estado de resultados, registros contables y demás que es nuestro día a día en la profesión contable. Bueno, sí, suena pues, bastantes cosas, ¿no? O sea, yo como mercadólogo no estoy muy familiarizado con ello, pero entonces podemos decir que es como que la guía de lo que utilizan ustedes en general. Sí, por ejemplo, en el tema fiscal son leyes fiscales como ISR, IVA, reglamentos de cada una de la ley federal. Y en el ámbito contable o financiero, utilizamos las NIF o normas de información financiera mexicanas que nos atribuye a todas las empresas pymes, grandes o de cualquier tamaño que tengan que emitir estados financieros, es decir, que tengan que procesar registros contables y que al final de un periodo tengan que tener un balance general o un estado de resultados. Son todas estas compañías que están en territorio nacional. Vaya, vaya, eso sí no lo sabía. Está muy interesante, la verdad. Entonces, este año, ¿cuáles son las que van a tener cambios? ¿Estas cambian completamente? ¿Cambian mucho? ¿O realmente qué cambios son los que se hacen? Bueno, en este 2025, las normas de información financieras que las emite la CINIF, el Consejo de Normas de Información Financiera, algunas modificaciones, por ejemplo, en la NIF 17, que son contratos de seguro, modificaciones en la NIF 16 de arrendamientos y hubo unas mejoras anuales de las NIF, que son actualizaciones menores de normas existentes, pero que las van puliendo conforme vayan detectando o va evolucionando las empresas o la situación y se van cambiando de acuerdo a la necesidad del ambiente empresarial o contable. Entonces, podríamos decir que también esos cambios que se hacen cada año pueden ayudar como a eliminar ciertas como áreas grises, ¿no? O sea, como a veces hay palabritas que, dependiendo del contexto o no sé, a eso también puede pasar con las NIF. Sí, hay ocasiones que, por ejemplo, en 2020
hubo una nueva norma de criptomonedas. Ok. Pero antes del 2020, pues sí se escuchaba, sí se hablaba de criptoactivos o criptomonedas, pero la verdad es que pues no estaba regulado, la SNIF no consideraba ni siquiera qué era o qué conceptos, Ujú. y en 2020 se decide como integrar esta nueva norma para poder regular y ver cómo se registra, qué tratamiento se le da, cómo se evalúa, cómo se presentan los estados financieros, qué se revela en notas de los estados financieros. Conforme, por ejemplo, a los párrafos de cada una de las normas, se van puliendo temas de redacción, temas de que se tienen que homologar a las normas internacionales de información financiera, y esto ayuda a que si estamos más homogéneos a estas internacionales, pues sea más transparente o más precisa la información cuando estemos reportando en empresas mexicanas o cuando llevemos algún reporte a empresas que están en el extranjero. Eso para que haya entonces un estándar, ¿no? O sea, de que sea lo mismo, que se respete, que es entendible, ¿no? Principalmente. La idea de tener esa homogeneidad es que cualquier persona, aunque no sea contador, no sea financiero, puede entender de manera muy clara, muy precisa, los rubros de un balance general o los rubros o qué integra un estado de resultados o para qué sirve un estado de flujos de efectivo o un estado de variaciones de capital, que estos cuatro estados financieros son los básicos, Ok, ok. los que tenemos que, o se recomienda que mínimo una vez al año o cada determinado tiempo se estén revisando el contador con los empresarios o con el consejo de administración para la toma de decisiones. Si no sabes cuánto ganas, cuánto pierdes, cuánto estás invirtiendo, ¿cómo vas a tomar la decisión de expandir tu negocio? O O mejorar de, ciertas áreas, ¿no? o de mejorar, o de decrecer el negocio, o de enfocarte a otra unidad de negocio. Entonces, es muy importante la lectura de esta información financiera para que el consejo de administración o los dueños de las empresas puedan tomar decisiones de acuerdo, porque hay que recordar que los números pues, son fríos Sí. y es o gano O o no pierdes. gano, o cuánto estoy invirtiendo y cuánto va a ser redituable a futuro esa inversión que estoy haciendo. Bueno, pues he visto Los Bros de las NIF, es un libro por aquí así de grueso. La verdad no sé por qué dicen que es para simplificar las cosas y realmente... ¿En quién va a entender esto? O sea, la verdad que no sea contador. No sé cómo lo puede entender una persona que no sea contador, pero qué bueno que existen ustedes. Pero entonces, las que me dijiste que iban a un cambio, mencionabas creo que número 17 que tenía que ver con algo de seguros, ¿no? Esta NIF que habla, que se refiere, que regula, que maneja. Sí, claro, las NIF 17, contratos de seguro, enmiendan algo del 2021 y esta norma afecta principalmente a las compañías de seguros que establecen los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los contratos de seguros. Aunque la NIF 17 se implementó originalmente a partir del 23, algunas empresas pueden adoptar ciertas disposiciones en este 2025. Respecto a las modificaciones principales que comentábamos de la NIF 16 Ujú. acerca de arrendamientos, trata de contabilidad de arrendamientos y modificaciones que en 2025 están relacionadas a cómo se contabilizan ciertos tipos de arrendamientos y cómo las empresas deben tratar los cambios en sus arrendamientos debido a la incertidumbre económica. Este presentó también muchos cambios en pandemia, por Ujú. ejemplo, que pues qué pasaba cuando los locales cerraban o por toda la situación que vivimos, el gobierno obligaba a cerrar estos negocios, pues el arrendatario o el que estaba rentando el local o la oficina o el local El comercial, edificio, el ¿no? edificio, pues tenía que seguir pagando renta. Y muchas de las veces con el arrendador o dueño de la propiedad se hacían algunos convenios o acuerdos de, bueno, se pagan un porcentaje de la renta porque pues entiendo que no estás teniendo ventas, no estás teniendo ingresos y justamente viene un poco a enmendar lo que sucedió en aquellos años que pues se tenía algún depósito en garantía o que se tenía algunas rentas que no se estaban pagando al 100% y justamente el poder, digamos, reconocer el activo y el pasivo de qué obligaciones o qué derechos tiene tanto el arrendatario o como desde el punto de vista del arrendador, es decir, qué pasa en dado caso de algún incendio,
algún sismo, ¿Quién se hace responsable de esa parte, no? cuál es la parte y cómo lo puedes evaluar o contabilizar en tu información financiera. Poder decir, ok, traigo un pasivo de tanto porque en dado caso que sucede algo en mi edificio, yo como dueño, pues tengo esta contingencia. O al revés, el arrendatario, el que renta el bien inmueble, decir, bueno, si estoy pagando 6 meses por adelantado, pues yo tengo ese derecho de poder usar ese periodo de tiempo para que se vaya amortizando la renta. Ok. Entonces, de esta manera nos ayuda a poder tener más certeza o precisión en la información que estamos presentando. Y otro de los puntos que mencionábamos, las mejoras anuales, que son estas actualizaciones que son menores a las normas ya existentes, que suelen tener el objetivo de clarificar áreas grises, como bien lo comentabas, y mejorar consistencia en las normas para que si me voy a una norma, no me diga algo contrario a Que no choquen entre sí, y pues. que no se metan el pie entre sí, definitivamente, y que se puedan relacionar y que se puedan trabajar, digamos, en conjunto. Algunas mejoras en la relación con la NIF 9 de instrumentos financieros y la NIF 15 ingresos de contratos con clientes también entrarán en vigor en este 2025. Ok, entonces es como que los cambios que le hacen para que sea más entendible, más digerible. Correcto. Vaya, pues. Bueno, un punto nada más. ¿Quién se encarga de regular todo esto? O sea, ¿quién determina qué se debe de cambiar? O cómo. ¿Quién decide como, ok, pues este año vamos a cambiar la 17, la 16, el año que viene cambiamos la 20, no sé cómo se hace esto. En Ciudad de México está la sede del CINIF, que es el Consejo de Normas de Información Financiera, y son expertos, tanto economistas, financieros, obviamente contadores, que regulan o que hacen esas juntas técnicas para poder analizar y evaluar si las empresas están teniendo ese tipo de necesidades y de acuerdo a ello van evolucionando y se van modificando. Recordar que ahí en la sede en Ciudad de México también está el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que tiene a su vez muchos colegios federados a nivel república, y a esos colegios de contadores les llega a las comisiones de información financiera, por ejemplo aquí en Guadalajara la COIMPRO, Comisión de Investigación Profesional, dedicada a las NIF y a las IFRS o IFRS, que son las normas internacionales, para que también cada comisión de cada estado o cada ciudad pueda hacer comentarios a ciertas boletines o a ciertas normas que se deja en un periodo, se llama de auscultación, que dan un periodo de tiempo para que puedan hacer comentarios, observaciones, y estos colegios, a través de sus comisiones, regresan comentarios o retroalimentados si les parece bien, si hay alguna modificación, si se tiene que modificar algo en específico, y O si ya, se le queda. o si se queda igual, y ya la CINIF decide si va para adelante esa modificación o de qué manera pues reformarlo para que pueda ser más entendible, para que pueda ser de acuerdo a la situación actual que estamos viviendo y de acuerdo a las necesidades tanto de clientes, proveedores y digamos el ecosistema o la comunidad de negocios en México. Bueno, me acaba de surgir otra duda así súper rápida. Si, aunque yo no sea contador, ¿debo de conocer estas normas? Yo diría que de manera general tendrás que saber que existen, deberías saber para qué funcionan y para qué sirven, y ya lo técnico, pues tendría que ser ya para el contador o ya para el financiero, pero saber que esto nos ayuda a poder tener una información homogénea, como decimos, es una radiografía de la empresa, el balance general o el estado de resultados. Y si pues desconozco totalmente o no tengo ni idea o no he leído al respecto, pues la realidad es que va a ser más complicado tener como la idea de lo que nos están presentando los contadores, los inversionistas o en una junta de consejo de administración. Vaya, bueno, pues es todo el mundo, ¿no? Bueno, pues para continuar con este episodio, ya hablamos acerca de las NIF, que siento que es un tema muy importante y que desglosa demasiadas cosas, que siento que puede dar hasta para 1, 2, 3 episodios solamente hablando de las NIF. Pero para seguir un poco con la información relevante acerca de los cambios que vamos a tener este año, tengo entendido que cada año hay como un subsidio hacia los trabajadores, ¿no?
¿Este subsidio a qué se refiere? ¿Sobre qué es lo que subsidia? O sea, Claro. El subsidio para el empleo, y que es un cambio que se realizó en este 2025, sirve o apoya a aquellas personas que tienen salarios mínimos, que puedas darle algún porcentaje de UMAS, que ahorita vamos a ver el monto de cuánto aumentó en este 2025, para que en lugar que le quites o le retengan ISR, Impuesto sobre la Renta del Trabajador, se pueda otorgar un subsidio para el empleo para que pueda tener mayores ingresos y no al revés, quitarle impuestos sobre sus salarios. o sea, que haya como un balance entre lo que tengo que aportar de impuestos y pues mi sueldo, ¿no? O sea, porque pues, se calcula en base a lo que tú ganas, ¿no? Esta parte. Entonces podemos decir así que el subsidio entonces es lo, simplificando un poco la explicación, es como el dinero que te pone el gobierno, como de que, pues si tienes que pagar 10 pesos de impuestos, pues yo te pago 5, ¿no? Básicamente. Y más que, digamos, el gobierno da ese beneficio en la ley de ISR, pero el patrón es el que lo paga vía nómina y en el timbrado de nómina es donde se ve reflejado ese aumento al salario. Ok. Realmente lo paga el patrón y en vez de quitarle se le da un plus o un tanto más. El año pasado se tenía un 11.82% de UMAS, de subsidio para el empleo, Ujú. y en este año 2025 aumentó al 13.8% de la UMA, beneficiando a trabajadores con ingresos de hasta 10.171 pesos mensuales. Esta medida busca reducir la carga tributaria y compensar el impacto del aumento del salario mínimo. Hay que recordar que en 2025 aumentó un 12% el salario, quedando en 278.80, y esto haría que las tablas de impuestos, de los cálculos como de subsidio para empleo cambiaran, y por eso es que se está actualizando el porcentaje para que más rango de trabajadores, más personas puedan caer en ese supuesto y se les otorgue este subsidio. ¿Y en base a qué se determina ese subsidio? O sea, ¿qué se toma en cuenta para poder aumentarlo, para hacer los cambios? ¿Quién decide? ¿Qué números se involucran en esta parte? Este año, como se tuvo un 12% y sabemos que en el último sexenio se han tenido de 15%, 20% aumentos de salario mínimo, la realidad es que hasta el año pasado, hasta mayo, que hubo reforma del subsidio, pues se tenía una tabla de subsidio para el empleo muy bajito y ya salarios mínimos más altos que ya prácticamente nadie aplicaba para subsidio. Y lo que se hizo, buscó a través de la Cámara de Diputados y que luego la Cámara de Senadores se aprobó, fue que este decreto que publicó la presidenta el 31 de diciembre en DOF, en Diario Oficial de la Federación, pues ya pudiéramos tener que trabajadores que ganen el mínimo si apliquen ese subsidio, pero ya no con base a una tabla como veníamos acostumbrados, sino que un porcentaje, que es este 13.8% de la UMA, de la unidad de medida de actualización. También el derecho de recibir el subsidio pasa de 9.081 a 10.171 pesos mensuales y como mencionábamos, el subsidio se incrementa del 11.82 al 13.8 de la UMA mensual, equivalente aproximadamente a 475 pesos mensuales. Durante enero 25 el porcentaje de subsidio será del 14.39 y este porcentaje es mayor para enero porque en febrero se incrementará el valor del agua. Es decir, el 31 de diciembre se publica este decreto, Ujú. pero como el 1 de febrero va a aumentar la UMA, se va a modificar o va a aumentar de nuevo en el siguiente mes. Y ahorita en enero nos quedamos con este aumento. Entonces este cambio podemos decir que fue por mientras, ¿no? Fue como que momentáneo en lo que llegamos con onda para febrero. En lo que en febrero vuelve a aumentar la UMA ya para 2025. Así Bueno, es. ahorita en base a la explicación que acabas de dar me surgieron dos dudas. La primera, qué es una UMA? La unidad de medida de actualización es relativamente nueva, no tiene tantos años, y realmente antes las leyes fiscales todos se guiaban por salarios mínimos. Pero ¿qué pasaba? Como en los últimos años decíamos que se estaba aumentando mucho el porcentaje del salario mínimo, Ujú.
Hablando de pensiones, por ejemplo, era en base a salarios mínimos y se te iba o muy alto. O al revés, exenciones, que era con base a salarios mínimos y pues, digamos, estaba aumentando de manera desproporcionada. No era proporcional, digamos. Y de años para acá que ya existió la UMA, esta unidad trata de estar regulando, midiendo para que no se exceda y no sea una referencia con base al salario mínimo, sino que sea un indicador, el salario mínimo, ahora sí que para el pago a los trabajadores y que la UMA sea para regular exenciones, para beneficios como esto del subsidio, para que sea tema de deducciones o de limitantes, pero que sea un porcentaje menor que el salario mínimo. Y la segunda duda que tengo, tú como contador, que estás más empapado en el tema, ¿para ti crees que es mejor que esto sea por un porcentaje o anteriormente como la tabla que usaban ustedes? Me parece que sí fue acertado esta última reforma porque la tabla quedaba anticuada o quedaba desactualizada. Y te digo, antes de mayo de 2024, pues prácticamente nadie le aplicaba subsidio para el empleo porque estaba el máximo a 7,300 pesos, pero ya el salario mínimo estaba 7,400, arriba de eso. Entonces prácticamente nadie le aplicaba el subsidio. Quedaba como de adorno, básicamente, ¿no? Quedaba obsoleto. Y en mayo de 2024 sacan esa reforma que ya sea la regularización de subsidio con base a UMA, que es el 11,82% de las UMAs, que eran 3,300 pesos, y ahorita con esta reforma el 25 pues queda en 13,8%, que aproximadamente están siendo como 475 pesos mensuales. Ok, vaya, pues muy interesante también este tema. La verdad no sabía que existía ese subsidio. Y pues qué bueno que los cambios, como dices, que han sido acertados y pues van para bien. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa para iniciar con el último tema que vamos a abordar el día de hoy y darle continuidad a este episodio? Para seguir con los temas que tenemos preparados el día de hoy, yo también pues investigué un poquito, aunque pues es mi área, me quiso como que empapar de alguna noticia para tener una noción. Y me acuerdo que leí un artículo que mencionaba acerca de que va a haber cambios en el buzón tributario. Esto de que va a haber unas multas a partir del 1 de enero a las personas que no activan este buzón tributario. Pero no me quedó exactamente claro qué era el buzón tributario, quiénes están obligados, quiénes están exentos. Fue como de que lo vi y dije, está interesante, ¿no? Va al palier, ¿no? Pero entonces, ¿tú me puedes explicar un poco más acerca de qué es el buzón tributario, por qué se debe activar, por qué amerita multas no hacerlo? Claro, en los últimos años el SAT ha invertido mucho en desarrollo tecnológico. Ujú. Una muestra de ello fue el buzón tributario, que es una plataforma que le ayuda al SAT a poder hacer envíos de notificaciones, avisos, recordatorios, mensajes y que sea un vínculo entre el contribuyente y la autoridad para decirte, oye, te recuerdo que el 31 de marzo vence la declaración anual de persona moral. Te recuerdo que la declaración anual de persona física vence el 30 de abril. Es como preventivo y unos de ellos también, como bien lo decías, pueden llegar a ser multas o pueden llegar a ser algún tipo de notificación de algo que no le esté cuadrando al SAT, Sí. de acuerdo a lo declarado o a los FDIs emitidos. Y hubo una noticia ahí que alarmó a finales del año pasado, del 24, que decían que iba a haber multas por no activar el buzón tributario. Activar el buzón tributario se refiere a que si tú tienes RFC, estás obligado a que con tu e-firma ingreses al portal del SAT, registres un correo, registres un número de teléfono y ya activándolo ya puedes estar recibiendo notificaciones. Es decir, el SAT te invita a que esté registrado en su plataforma para cualquier cosa que te quiera informar, pues te des por enterado por esa vía. Pero posteriormente se dio una prórroga que es de 2025. Es obligatorio ya activarlo, pero no va a haber una sanción como tal. A partir del 1 de enero del 2026 ya iniciaría, en teoría, multas a quien no active su buzón tributario.
¿Cuáles contribuyentes están exentos? Pues nada más aquellas personas físicas que no tengan actividad económica o que estén suspendidos, personas morales con situación fiscal suspendida o contribuyentes con situación fiscal cancelada. Esos contribuyentes pues no tendrían una obligación de tener un buzón tributario activo. ¿Y me pudieras dar un ejemplo de estas personas que están exentas? Claro. Por ejemplo, cuando una empresa empieza a operar, tiene ventas, tiene gastos y de repente sucede algo que deja de vender o el negocio no va para bien, pues solicitan un trámite de poder hacer una suspensión de actividades, es decir, oye, ya no voy a vender, ya no voy a tener operación y haces un trámite vía portal del SAT para que te suspendan o que tu estatus ante el RFC sea suspendido. Es decir, no tengo ventas, no tengo gastos, no tengo obligación de declarar y no tengo obligación de realizar o activar el buzón tributario. Ok, y entonces, ¿qué personas sí están obligadas a tener eso activado? Los obligados son todos aquellos que han emitido CFDIs en los últimos 12 meses o un año, contribuyentes que realicen trámites que requieran de buzón tributario para una devolución de IVA, para alguna verificación de domicilio y demás, y personas físicas con ingresos anuales superiores a 400,000 pesos. Es decir, ahí ya el SAT puso un límite para aquellas contribuyentes que tengan menos de este monto, en teoría no tendría por qué activar el buzón tributario. Sería voluntario. Ujú. Los que tengan arriba de estos ingresos anuales, en sueldos, salarios o en algún otro régimen, sí tienen que activarlo con correo o correos y dejar un celular o un número telefónico registrado. Bueno, aquí me llega una pregunta. ¿Qué es un CFDI? CFDI o comprobante fiscal digital por Internet, que Ok. es todas aquellas facturas o CFDIs emitidos que puede ser de venta, puede ser de nómina, puede ser de algún proveedor que pagaste y te emitió un CFDI o factura. Por sus siglas, comprobante fiscal digital por Internet. Y de lo que preguntabas, de las multas, que en 2025 nos vamos a librar, pero según el artículo 86C y 86D del Código Fiscal de la Federación, el incumplimiento o sanción económica por no activar esto del buzón tributario va desde los 3,850 pesos hasta 11,540 Oye, pesos. pues sí, es bastante. Entonces hay que tener cuidado. Yo recomiendo pues tenerlo activo y estar como al pendiente, estarlo checando constantemente para ver si llevó algún recordatorio, alguna omisión de obligación fiscal y con esto no tendremos pues ningún dolor de cabeza con la autoridad fiscal. Bueno, esto me suena a una frase que he escuchado. No, si la digo mal, pues ahí me la corriges. Pero que era algo tipo de el desconocimiento de la ley no te exenta de responsabilidades, ¿no? O sea, de que tienes que a fuerzas conocerlo y si no la conoces, pues ni modo. Tuviste que haberla conocido porque ahí va. Es que por eso se recomienda asesorarse de algún experto, de un contador, un fiscalista que te pueda dar este apoyo, porque efectivamente son tantas cosas y a veces muy técnicas que pues tu contribuyente, si no te dedicas a este ámbito, pues vas a desconocer. Ajá. Pero pues tu obligación sería asesorarte con un experto o persona que te pueda ayudar al respecto para que no caigas en alguna omisión, en alguna falta de obligación fiscal o como en este tipo de casos ya al extremo la multa que te pueda hacer acreedor del SAT. Expertos como los expertos de accountants, ¿verdad? Correcto, en We Accountants podríamos asesorar con este tipo de trámites, con este tipo de cumplimiento fiscal. Pues dejamos aquí los links para las redes sociales para poder agendar consultoría y con gusto podemos resolver cualquier duda al respecto. Creo que ya abordamos muchísimos temas, de los principales, ¿no? De los temas que va a haber. ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Algo que te gustaría comentar con la audiencia? Bueno, del cierre anual del 2024, recordar que para personas morales, como lo mencioné, vence el 31 de marzo de este año la declaración anual y en abril, hasta el 30 de abril 2025, enviar la declaración anual de personas físicas.
No hay que esperarnos los últimos días porque luego se satura la plataforma. Vamos haciendo bien los precierres o ya cierres anuales del 2024, cuadrando ingresos, gastos, nómina para que toda la información precargada en la plataforma del SAT pues nos dé contra nuestros papeles de trabajo y no tengamos ninguna discrepancia Ningún a tema. futuro. Yo les recomiendo que podamos preparar en enero o febrero estos papeles de trabajo para tranquilamente en marzo estar en posibilidades de declarar sin problema. Pues muchísimas gracias por estos consejos, por el tiempo, por la explicación. Pues nada, sin más que agregar, esto fue todo y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en la próxima. Gracias. Somos